Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, muy buenas amigos y amigas, seguidores y seguidoras del canal Acción Cine en YouTube. No soy Miguel Juan Payán, no soy Jesús Usero, me quedan muchísimas horas de vuelo para acercarme. Mi nombre es Jaime Vicente Echagüe, soy colaborador de la revista Acción desde el pasado mes de marzo y hace muy poquito pues me he incorporado también a la sección de críticas a la carta en YouTube. Primero de todo, al hilo de esto, además, quería agradeceros profundamente el recibimiento que me habéis brindado el otro día con la videocrítica de Insomnia de Christopher Nolan. La verdad es que no lo esperaba, ha sido un poquito abrumador. Y nada, como decía José Luis López Vázquez, aquí tenéis un amigo, un siervo, un admirador, un esclavo, y cualquier película que os apetezca hablar, pues la recibiré con los brazos abiertos. En este caso vamos a traer una nueva petición. Nos la pide Jordi y es la siguiente película. Tucker, un hombre y su sueño, película dirigida en 1988 por Francis Ford Coppola, de la cual seguramente muchos hayáis oído hablar y otros tantos no la habréis visto porque se trata de uno de los incontables fracasos que contabiliza Coppola, sobre todo a raíz del éxito de Apocalypse Now, ¿no? A finales de los 70. Fracasos que hay que decir muchas veces comerciales, como fue en este caso, pero no artísticos. Mi primer, no consejo, que no es una palabra que a mí me guste mucho, pero sí una sugerencia que a mí personalmente me ayuda bastante a la hora de enfrentarme a las filmografías completas de estos grandes tótems. Olvidaos de quién la firma. Es decir, cuando os pongáis la película, no tengáis en mente que es Francis Ford Coppola el que la está dirigiendo, pese a que tiene algunos de sus rasgos estilísticos más característicos. Puede ser una experiencia muy frustrante si se ve con el chip de ver un nuevo Padrino. O sea, esto es, por ejemplo, para que os hagáis una idea, una persona que acabe de ver Pulp Fiction y luego diga voy a disfrutar de Jackie Brown. O un espectador que diga acabo de ver El Lobo de Wall Street de Scorsese y diga voy a disfrutar de Silencio. Mi consejo, mi sugerencia en este caso es que hagáis cierto reset, os sentéis, os las pongáis y disfrutéis de una historia pequeña en apariencia, pero con dramas personales bastante profundos y no en vano, muy autobiográficos de la propia vida de Coppola. A grandes rasgos, lo que es el argumento está basada en hechos reales, como esos telefilms de cadenas privadas que todos conocéis, pero no, nada más lejos de la realidad, ¿no? Es solamente el punto de partida. Michigan, el estado de Michigan, 1945, Estados Unidos. El país acaba de vencer en la Segunda Guerra Mundial y está a punto de cometer una nueva industrialización. En este contexto tenemos a este personaje real que es Preston Tucker, interpretado por Jeff Bridges. Tucker vendría a ser lo que hoy se conoce como un emprendedor. Es un hombre de familia, casado, ingeniero, ha trabajado para el ejército de Estados Unidos y tiene una visión muy clara en su cabeza. Es la de crear el coche del futuro asequible para el bolsillo del americano medio. Todo el mundo le dice que es una locura crear estos coches, se necesitan muchos millones de dólares, muchos avales, muchos contactos en Wall Street. Y sin embargo, poco a poco, y con ese tesón y cabezonería que muestra este Tucker, con un aire ligeramente quijotesco, podríamos decir, pues ese sueño que tiene se va convirtiendo en realidad. El problema surge cuando las grandes multinacionales de la industria automovilística, que son Chrysler, Ford y General Motors, empiezan a ver con recelo los logros de Tucker, ¿no? Y a partir de ese momento van a hacer todo lo posible para torpedear su proyecto. Comentarios previos antes de valorar lo que es la película en sí. Este es posiblemente el proyecto más largamente acariciado de Coppola. Algunas fuentes señalan que ya incluso cuando estaba acabando El Padrino 2, estuvo en conversaciones con Marlon Brando
porque ya Coppola, que había crecido al final en su niñez con esta historia de Tucker en la prensa, quería proponerle al mismísimo padrino que le interpretara. Pasó el tiempo, pasó la conversación, pasó Apocalypse Now, y poquito después de Apocalypse Now, otra vez Coppola tenía esa idea en la cabeza, como el propio Tucker, ¿no? Como esa visión que quería, en este caso, llevar a cabo en imágenes. Le propuso a Burt Reynolds la posibilidad de interpretar a Tucker. Sin embargo, pues por una serie de motivos y sobre todo por el enorme fracaso que supuso aquella corazonada que dirigió, si no recuerdo mal, a principios de los 80, pues este proyecto megalómano de Coppola pues se fue a pique. Con el paso de los años, al final el que salió al rescate de la idea fue su amigo George Lucas. George Lucas de alguna forma estaba en deuda con Coppola. Hay que poner en contexto a estos directores de los años 70, ¿no? A esa generación, a esa maravillosa generación de barbudos en los que estaban Coppola, el propio Lucas, Scorsese, Spielberg, cuyo principal sueño era el de la independencia de los grandes estudios. Coppola le echó un cable muy grande a Lucas cuando quiso poner en pie American Graffiti, ¿no? Coppola ya se había de alguna forma independizado de los estudios creando su propia compañía, que era American Sutro, y le brindó a Lucas la cantidad de dinero necesaria. ¿Qué pasó? Que con el paso de los años, mientras Coppola iba en declive, pues George Lucas no hace falta que os recuerde todo lo que había logrado, sobre todo a raíz del éxito de la trilogía galáctica. En este caso, Lucas convenció a Paramount para que auspiciara el proyecto de Tucker, Un hombre y su sueño, y fue un aval muy importante para Coppola. Si no hubiera sido por él, esta película jamás habría visto la luz. De hecho, en cuanto veáis la película, veréis que lo primero que aparece son los rótulos de Lucasfilm. Coppola además invirtió prácticamente años de estudio en este personaje de Tucker, ¿no? Consultó archivos de la Cámara de Comercio que no eran de acceso público. De hecho, creo que aprovechó esta cláusula de libertad de información que brindan los poderes públicos americanos a la hora de consultar los archivos y tener toda la documentación necesaria del personaje. Esto, insisto, no convierte a la película en buena, es decir, automáticamente. El hecho de que sea un proyecto larguísimamente acariciado, un proyecto muy personal del propio Coppola, no significa que la película, por arte de magia, se vaya a convertir en una obra maestra. Sin embargo, hay una serie de puntos que la convierten posiblemente en su obra más autobiográfica. Cuando vemos a Tucker completamente desesperado, a Jeff Bridges en la película, rompiendo teléfonos, maldiciendo porque los coches no están saliendo bien a la primera, o despotricando contra las grandes compañías, podríamos decir que en realidad estamos viendo a ese Coppola que anhelaba, mejor dicho, la independencia por parte de los grandes estudios de Hollywood, y que poco a poco iba viendo cómo se daba golpetazos contra una pared, ¿no? Contra un muro que le impedía llevar a cabo sus sueños. Es al final una especie de socias, podríamos decir, un alter ego, este Preston Tucker del propio Coppola, ¿no? Y no es de extrañar que le cogiera tanto cariño a este personaje. De hecho, al final, en el juicio, y aquí viene un pequeñísimo spoiler que os hago, hay un alegato que el propio Tucker realiza delante del jurado, más que nada porque toda la trama acaba llevando a una denuncia por parte de las grandes multinacionales a Tucker, ¿no? Por una serie de cuestiones comerciales y empresariales que consideraban ilegales. Y en el que Tucker, en este alegato, pues hace referencia al poder de los sueños, a la iniciativa, a la emprendeduría, ¿no? Que es ese término que se ha popularizado en los últimos años. De alguna forma, Coppola está poniendo el dedo en la llaga en el sistema capitalista, ¿no? En el caso de la película, está encarnado por esas grandes multinacionales de la industria automovilística
que ven con recelo cómo un hombre, de forma individual, en este caso Tucker, y al margen de ellos, quiere progresar y puede triunfar. Y Coppola, de alguna forma, creo que cuando está retratando esas grandes multinacionales del coche, está también poniendo frente al espejo a los grandes estudios de Hollywood que, en fin, esto ya es discutible, ¿no? Le han podido poner piernas y zancadillas en el camino, aunque también, en el caso de Coppola, no se puede llevar a engaño porque en una película, en cuanto no cubre beneficios, pues al final el juego de Hollywood ya sabemos todos cuál es, ¿no? Es muy difícil salir adelante. La película, aparte de esto, obra un pequeño milagro, y es que una anécdota a pie de página prácticamente de lo que es la historia estadounidense, que en realidad ni siquiera eso, ¿no? Podríamos decir que es una nota a pie de página dentro de la historia de la industria automovilística de Estados Unidos, se convierta en una experiencia a su modo fascinante. Yo os diría que es una cinta, un musical sin música, por así decirlo. De hecho, era una de las ideas que tenía Coppola en la cabeza en un momento dado, cuando le estaba dando vueltas al proyecto en los años 70. Una de sus visiones también consistía en convertir la pequeña epopeya de Tucker en un musical con canciones, bailes, etc. Aquí no tenemos canciones y bailes, tenemos una estupenda banda sonora de los años 40-50, tremendamente nostálgica, omnipresente en todo el metraje, y que es muy disfrutable y que acompaña las imágenes. Pero en este caso lo que vemos es que vemos auténticas coreografías a veces. Yo os recomiendo, por ejemplo, algunas secuencias en concreto. Una es, que es muy emocionante, la presentación, la puesta de largo del primer prototipo del coche Tucker, ¿no? Hay unas chicas, unas azafatas de la época, que se hacen llamar las Tuckerettes, ¿no? Con estas puestas en escena tan yanquis de las grandes presentaciones. Si os fijáis, está todo prácticamente coreografiado como un musical. Vemos un uso de la Steadicam constante, muy dinámico. Vemos también algunos recursos narrativos muy deudores del musical americano, por ejemplo, en las conversaciones que está teniendo Tucker con su mujer, en este caso interpretada por Joan Allen, en la que vemos que están en la misma habitación, pero se supone que están separados por kilómetros a la distancia, ¿no? Es un simple juego con un traveling de cámara, pero que sin embargo le da cierto sabor nostálgico a esas, sin ir más lejos, producciones de teléfono blanco, ¿no? De los años 50. Todo esto convierte a la película en un no parar, si me permitís la expresión. Es decir, no hay una sola escena superflua. Todo fluye como con ritmo de musical, de forma constante, sin apenas tiempos muertos. Va directamente al grano de la cuestión, a la pelea de este David contra Goliat, personificado en Tucker. Y la verdad es que es una película que, insisto, un pequeño milagro, porque a gente como a mí, que nos puede interesar entre poco o nada el devenir de la industria automovilística en Estados Unidos, pues se convierte en una experiencia realmente disfrutable. Como mucho cine de Coppola, está totalmente alejado de cualquier tentación de realidad o hiperrealismo. O sea, Coppola no es un director que tenga en mente hacer una película totalmente pegada a lo que ha sido la realidad, o hacer algún tipo de crónica en directo, para que nos entendamos de lo que pudieron ser aquellos años, ¿no? Aquí también el pequeño milagro es obrado también por el trabajo del maestro Vittorio Storaro, ¿no? Que ya había trabajado con él en Apocalypse Now, por supuesto en Corazonada, que para mí era lo mejor de la película, esa ambientación que le daba a Las Vegas con aquellas luces de neón omnipresentes. Y en este caso, con el juego de luces que consigue Storaro, ¿no? Que, como sabéis, es un tipo que otorga a la luz casi un valor psicológico, ¿no? A la hora de reflejar la psicología de los personajes, quiero decir. Pues aquí consigue que obtengamos una atmósfera de ensueño, ¿no? Dentro de esos años 40 y 50, y que por todo ello le da a la película
pues un look muy atractivo, ¿no? Entre un look atractivo y sumado eso al ritmo imparable que imprime Coppola a lo largo de la película, lo que tenemos es una cinta disfrutable, muy divertida, narrada con poca gravedad para que nos entendamos, es decir, no vamos a encontrar una tragedia, no encontramos un drama existencial, pero que sin embargo pone sobre el tapete un montón de males que Coppola considera que hay dentro de la industria, o mejor dicho, del sistema capitalista. Bien reflejado en lo que puede ser la construcción de coches en masa, o en su caso, lo que puede ser el poner en pie una superproducción como esta. Superproducción, porque esa es otra, el diseño de producción es deslumbrante en este film. Nada más ver los primeros minutos os vais a dar cuenta de que aquí se ha puesto mucho dinero. Si no recuerdo mal, creo que el presupuesto alcanzó los 24 millones de dólares y al final la película recaudó apenas 20. Esto al final, 4 millones de dólares de diferencia, pues constituyen un fracaso. De hecho, hay que decir que si Coppola pudo poner en pie Tucker, fue debido a que Paramount le dijo, de acuerdo, vamos a poner en pie tu película, pero tú nos tienes que hacer El Padrino 3. Película, por cierto, que si alguna vez queréis hablar de ella, yo lo dejo caer ahí, y como sugerencia inocente, y si me lo pedís, pues estaré encantado de hablar, porque creo que es una cinta que tiene muchísimas cosas a analizar. Por último, hablar del reparto. Jeff Bridges. Jeff Bridges, que parece que muchos le han descubierto ya en su madurez, ¿no? Sobre todo a raíz del Gran Lebowski, que ha ido encadenando una nominación al Oscar tras otra. Y sin embargo, estamos ante un pedazo de actor que ya por aquel entonces, estamos en el año 88, ya había sumado, si no recuerdo mal, 2 candidaturas al Oscar, ¿no? Una de ellas por la última película de Peter Bogdanovich. En este caso, tiene el físico, la fisonomía perfecta para interpretar a Tucker. Jeff Bridges, si os fijáis, podría ser perfectamente un anuncio de valla publicitaria o esa sonrisa del vendedor de coches más o menos honesto que nos quiere comprar, o mejor dicho, vender el último Chrysler, ¿no? En este caso funciona, como ya hemos comentado antes, Socias de Coppola, y yo creo que encontró en él a la cara perfecta para encarnar ese sueño americano que muchas veces los poderes empresariales pues ponen freno. Otro actor que a mí personalmente me chifla, y este sí que podemos decir que es de aquellos que en su madurez encontraron sus mayores cotas de expresividad. Y hablo de Martin Landau. No en vano estuvo nominado aquí al Oscar, al mejor actor secundario. Encadenó muy buenos papeles en aquella época, Martin Landau. Justo muy poquito después, me parece un par de años después, tuvo el rol protagonista en Delitos y Faltas de Woody Allen. Unos cuantos años después sí que ganó el Oscar por fin con aquel Bela Lugosi de Ed Wood, de Tim Burton. Y aquí personalmente tiene un papel caramelito porque hace como de padrino consiglieri, podríamos decir, ya que estamos hablando de Coppola, del propio Tucker, pero con un toque de patetismo que lo hace entrañable. Luego tenemos 2 actores que a mí personalmente me gustan mucho, que pocas veces han sido principales, pero que se han criado y crecido a los pechos de Coppola, podríamos decir. Uno de ellos es Joan Allen, interpreta a la mujer de Tucker. Ya la habíamos visto justo en la cinta anterior, que me parece que era Peggy Sue se casó, y que es una de esas actrices que también a medida que ha ido cumpliendo años nos ha ofrecido grandísimos papeles. Sin ir más lejos, me estoy acordando del Nixon de Oliver Stone, donde le daba una réplica totalmente a la altura, sin desmerecer un ápice, a Anthony Hopkins. Luego también tenemos en un pequeñísimo papel a Frederick Forrest, que es, como muchos de los aficionados a Coppola sabéis, uno de los actores fetiche. Le encontramos prácticamente, casi salvo en Los Padrinos, le encontramos en muchísimas de sus producciones. Y luego también destaca un
Christian Slater jovencísimo, aunque en este caso no era un descubrimiento de Coppola, que no hizo como en aquellas películas de la Ley de la Calle o Rebeldes, en donde puso de moda ese Brad Pack, ¿no? y brindándoles la primera oportunidad. En este caso era un Christian Slater que ya había destacado con El nombre de la rosa, ¿no? Y aquí tiene, la verdad es que un papel episódico, pero de esos que dan textura a toda la producción. Y por último, me quería reservar un rol secundario, apenas aparece unos minutos. Fue una interpretación muy loada por la crítica de entonces, y es la que hace Dean Stockwell, este también secundario clásico y además de directores de peso, ¿no? También ha salido en varias películas de David Lynch, Dick Stockwell, y en este caso interpreta ni más ni menos que al mismísimo Howard Hughes. No es casual que aparezca Howard Hughes en esta película, porque de algún modo la epopeya del propio Tucker podríamos considerarlo como una miniatura de aquella aventura que emprendió Howard Hughes a la hora de vencer a los grandes monopolios de la aviación de las compañías aéreas norteamericanas. Aquí, insisto, tiene un papel muy breve, pero bastante impactante, dándole un consejo directamente a Tucker de lo que tiene que hacer para burlar a las autoridades y poder llevar a cabo la construcción en masa de sus coches. Lo he querido destacar también al final porque me llamó mucho la atención mientras veía la película, antes de tener a Howard Hughes en mente, me recordaba al Aviador de Scorsese, insisto, como un Howard Hughes más de clase trabajadora, más de clase obrera, no un grandísimo magnate podrido de dinero, pero de alguna forma esta película la vi poquito después de cuando se estrenó El Aviador. He encontrado ciertos paralelismos, ¿no?, en las vidas de ambos, ¿no? Y a mí no me extrañaría que Scorsese, que es también de esa generación maravillosa de cineastas americanos de los 70, de aquel nuevo Hollywood, pues tuviera en mente el trabajo que realizó su amigo Coppola a la hora de llevar a cabo la vida de Howard Hughes, ¿no? Si veis las películas por separado, veréis ciertos paralelismos en las vidas de ambos. Y esto ha sido todo. Espero que os haya gustado esta nueva videocrítica. Espero que si no habéis visto la película vayáis a verla, que me contéis lo que os ha parecido, si os ha gustado. Si no, admito las quejas abiertamente. Y nos vemos en el canal de Acción Cine. Nos leemos en este número de julio y en el próximo de agosto en los kioscos, donde tendréis la revista Acción, como siempre. Muchísimas gracias. Chao. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.